Buenas, soy vuestro paisano historiador Manolo Parodi y como sabéis venimos recorriendo en estas últimas semanas, que ya son varias, los avatares del contexto histórico de los hechos del Trocadero, de esa defensa de la Constitución y las libertades que tuvo lugar en la Bahía de Cádiz y fundamentalmente en el hito del Trocadero, de la Matagorda y el Bajo de la Cabezuela en verano de 1823, cuando definitivamente cayó el gobierno liberal que venía rigiendo los destinos de España desde 1820, en ese periodo histórico que vino a llamarse Trienio Liberal, precisamente, y en el que rigió la Constitución de 1812. Hemos recorrido lo que estaba sucediendo en ese periodo de las así denominadas oleadas revolucionarias europeas de 1820, de la década de 1820, y centrándonos en España, veíamos que aquí incurrían dos guerras paralelas. La primera, que se llevó a cabo contra el invasor napoleónico, contra el invasor francés a principios del siglo, hasta 1814 prácticamente, y la segunda, la guerra de independencia de los virreinatos, que puede considerarse en buena medida una guerra civil dentro de España, porque no se trata de las colonias contra España. España no tenía colonias, la unidad administrativa era el virreinato y otras menores como las capitanías generales, y los territorios americanos de España, o los territorios españoles en América, se emanciparán, lucharán por emanciparse, es decir, por romper la unidad de España, cosa que conseguirán, entre 1809 y 1826. Centrándonos en la primera de esas dos contiendas, diremos que la España de 1823, cuando se produce la caída del gobierno liberal ante la presión de la Europa conservadora, de la Santa Alianza, esa alianza conservadora conformada por Prusia, Rusia, Austria y Francia, esa España liberal que ha servido de modelo y de inspiración a las revoluciones liberales de Portugal o de las italianas, por ejemplo, como en Nápoles y en Milán, esa España, digamos, de principios del siglo XX, ha conseguido derrotar al invasor francés, ha conseguido expulsar al invasor francés y está plenamente embarcada en los conflictos políticos entre liberales y absolutistas dentro del contexto del ámbito político español, de una parte, y de otra, luchando además en esa guerra civil entre la metrópoli y los territorios ultramarinos de la monarquía hispánica. En lo que toca, como decimos someramente, a ese primero de los dos conflictos que señalamos, el de la invasión francesa, España ha quedado devastada, ha sido campo de batalla durante varios años, desde 1805 Trafalgar, 1808 la primera derrota de Napoleón en la península ibérica, en Puerto Real, en la Poza de Santa Isabel, frente al Trocadero, precisamente, una derrota naval, derrota en toda regla de las armas napoleónicas invasoras, e inmediatamente después la gran victoria española también en Bailén. Desde esos años 1805 en adelante, hasta 1812-13, cuando será definitivamente expulsado el ejército invasor napoleónico, asistiremos a casi una década de guerra con España como campo de batalla. La península ibérica, Portugal no será ajena a esta realidad tampoco, como campo de batalla. Los aliados británicos aprovecharán además para desmantelar en la medida de lo posible las estructuras económicas españolas, procediendo, por ejemplo, a la destrucción de las reales fábricas que caigan en sus manos, en su paso por la península, luchando también contra los franceses, con lo cual de una parte está el daño que hace el invasor francés y de otra parte está el daño que hace el aliado británico. Con amigos como esos, ¿quién necesita enemigos? Por tanto, España, sosteniendo esa guerra ultramarina, guerra civil de los virreinatos americanos que decimos, y sosteniendo esa guerra contra el invasor francés, va a quedar en buena medida arruinada y en buena medida devastada. La España de 1820, que asiste a la llegada al poder de los liberales que harán imperar la Constitución de Cádiz de 1812, es una España sumida en el caos, sumida en la guerra, que acaba de salir de una guerra y todavía está inmersa en otra, acaba de ganar la guerra contra el enemigo exterior, pero sigue estando inmersa en la guerra civil con los territorios ultramarinos de la corona, en América, y será una España además
desestructurada, devastada y desde el punto de vista económico, como insistimos, arruinada. Ese es el cuadro y el contexto en el que se producirá el ascenso al poder de los liberales en 1820 y su caída finalmente en 1823. Pero de eso seguiremos hablando con más detalle próximamente.